Muy buenas noches. ¿Cómo están, familia? Es un gusto poderlos ver, de poder estar dentro de sus casas. Es un privilegio que nos abras la puerta de tu casa, al menos por la transmisión. Es un gusto poderme dirigirme a todos ustedes como familia. Los extrañamos mucho y sabemos que tenemos que guardar estos tiempos, pero pronto nos podremos ver otra vez si Dios quiere. Yo quisiera hoy en esta noche compartirles algo bien bonito, algo bien padre de lo que es la iglesia, precisamente. Primero voy a ir con el término, ¿qué significa iglesia? En griego es eclesia, con K, eclesia, y significa llamar fuera. Es también un conjunto de personas, es un organismo vivo, ¿sí? No es un edificio, no es un lugar donde nos congregamos, aunque sí necesitamos un lugar donde congregarnos, ahorita no podemos, pero es un organismo vivo. La iglesia no es tampoco un lugar, un edificio donde tú perteneces, sino en la iglesia somos tú y yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Ahorita voy a explicar unas cosas bien padres acerca de Cristo, así es que pon mucha atención. Y dice así, que Pedro nos llama piedras vivas, que somos piedras vivas y juntamente con todos los demás cristianos conformamos el cuerpo de Cristo. Él va construyendo un altar, una iglesia con nosotros que somos las piedras vivas y Jesucristo es la cabeza del ángulo. Es la piedra principal del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces todo lo que hacemos, incluyendo los pastores, todo lo que hacemos en la iglesia es para Cristo y por Cristo. Y Cristo vino a edificar su iglesia, a construir su iglesia. Y ahorita voy a decir algunos propósitos por los cuales tú y yo somos iglesia, ¿sí? Aunque seamos ahorita iglesia por transmisión, por internet, somos iglesia, pero pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y fíjate, continúa la enseñanza de hoy y dice así: la iglesia es el instrumento de Dios sobre la tierra. Es decir, Jesús formó a la iglesia para que tú y yo pudiéramos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. No hay otro lugar, no hay otra institución, no hay otro lugar en toda la tierra, en todo el planeta, en que tú y yo podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas que la iglesia. Qué importante es pertenecer al cuerpo de Cristo, a una iglesia local, a una iglesia donde tú te sientas parte y familia. ¿Por qué? Porque somos una gran familia y nuestro Padre Celestial es nuestro papá, ¿sí? Y tú y yo somos hijos del mismo Padre, comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Escribe amén ahí en la transmisión y di, sí, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Qué satisfacción, qué alegría, qué emoción es saber que pertenecemos a una familia. Dios no nos dejó huérfanos. Él nos dejó su iglesia y nos dejó su Espíritu Santo para que estemos siempre con Él. Él no nos dejó solos. Él está con nosotros. Amén. Amén. Sí. Continúo. Entonces, el lugar donde tú puedes cumplir tu propósito en la tierra es la iglesia. Los propósitos de Dios para su iglesia son exactamente los mismos que tiene para tu vida. ¿Por qué hacemos iglesia? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué pertenecemos a la iglesia? Ahí le va. Punto número 1. Punto número 1 es la adoración. Te ayudará a concentrarte en Dios. Quiere decir que cuando tú y yo adoramos a Dios en conjunto o en nuestra casa, o vas en el carro adorando a Dios con música cristiana, o sabes tocar un instrumento y adoras a Dios en tu casa, como lo estamos haciendo ahorita todos, pero cuando nos congregamos todos juntos a adorar al Señor, algo sucede muy fuerte,
que Dios no se resiste en bajar y habitar en donde hay alabanzas que le da su pueblo. Entonces tú y yo podemos atraer la presencia de Dios en adoración cuando le cantamos, cuando le adoramos en conjunto o personalmente, y atraemos la presencia de Dios porque Él lo ha prometido. Él habita en medio de las alabanzas que su pueblo le da. Y es una promesa increíble esto. ¿Por cuántos quisieran tener siempre a Dios presente en sus vidas? En sus iglesias, en sus carros, en sus casas, todos. Yo quiero tener siempre la presencia de Dios en mi vida. Pues entonces tú puedes practicar, yo puedo practicar la adoración siempre, en todo momento. Es más, no necesitas ni instrumentos. Tú solo necesitas tu voz y cantarle al Señor, aunque no sepas cantar. Tú cántale al Señor porque Él se goza al oír tu voz. ¿Sí? Qué increíble. La adoración nos alinea con el Padre. La adoración hace que nuestro corazón se embellezca de la presencia de Dios, se ha derramado el Espíritu Santo en nosotros, porque cuando adoramos a Dios, Dios puede hasta sanarnos, Dios puede hablarnos, liberarnos, etc. Suceden cosas tremendas cuando adoramos a Dios. Por esto es uno de los grandes propósitos por los cuales Dios creó la iglesia, para que le adoremos en conjunto. Y ahí suceden muchas cosas sobrenaturales. Punto número 2. La comunión te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. ¿Qué significa esto? Que la comunión está refiriéndose a la comunión entre unos y otros, entre hermanos en Cristo Jesús. Hay personas que van a las iglesias, ¿sí? Y se congregan, pero llegan tarde para no saludar a nadie y se van temprano para tampoco despedirse de nadie. Y eso no es sano. ¿Por qué? Porque muchos piensan, es que yo nada más voy a recibir de Dios. Sí, pero la comunión con todos los hermanos hace que tú y yo podamos enfrentar mejor los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas que yo estoy viviendo, ¿sí?, tú también los puedes estar viviendo, o otra persona. Y si Dios ya me habló a mí y Dios ya me rescató de alguna cosa, yo puedo ayudar a otra persona. Tú puedes ayudar a otra persona que esté batallando con algo, con algún problema, con algún pecado. Entonces, de eso se trata la comunión, en que tú y yo no es de que vayamos a una carne asada nada más, no es que vayamos a comer a un lugar o vivamos con un café con alguien, sino que es la comunicación, la comunión entre hermanos. Y esto fue base para la iglesia primitiva en los primeros días, cuando se formó la iglesia. Ellos, dicen, los discípulos compartían el pan con todos, estaban todos realmente compartían un mismo sentir entre todos, se ayudaban entre todos. ¿Por qué? Porque había esa comunión que les estoy hablando. Y eso es lo que debemos de practicar tú y yo. Ahora que regresemos, que regresemos después de todo este problema que estamos viendo, vamos a poder regresar paulatinamente a nuestras iglesias y lo mejor es que tú puedas desarrollar, que yo pueda desarrollar amistad con alguien más. Puede ser de tu mismo sexo, puede ser una persona de tu misma edad o una familia, una pareja. Si eres casado, puedes compartir comunión con otras personas casadas, otras parejas, y que sean más o menos de tu misma edad, para que tú convivas y no te pierdas de las grandes bendiciones de tener comunión entre hermanos. 3. El discipulado te ayudará a fortalecer tu fe. Qué importante y vital es ser discípulos de Cristo. Tú y yo no nos vamos a convertir en discípulos de Cristo si tú y yo no tomamos este tipo de cursos. Por ejemplo, los domingos, mi papá está dando el curso de discipulado precisamente ahorita. Y es una oportunidad única para que tú y yo podamos crecer, desarrollarnos y dar mucho fruto. El convertirte en discípulo es una diferencia abismal de un seguidor de Cristo. Un cristiano nominal
se distingue de un discípulo en que un discípulo es un hacedor de la palabra. Un discípulo no espera que le den, un discípulo no espera a ver quién sirve, sino él va y sirve, él va y da su tiempo, él hace esto, él promueve el evangelio, él hace todas las cosas, sirve a los demás. Y un cristiano nominal no. Un cristiano nominal solo se sienta en la iglesia, escucha y se recibe la palabra y dice: gracias Dios, Cristo, te alabo con todo mi corazón, amén. Pero un discípulo está comprometido con el cuerpo de Cristo. Un discípulo es una persona que está comprometido con su pastor, con su iglesia, y se siembra en una iglesia para poder dar mucho fruto, y eso es lo que a Dios le agrada. Entonces el discipulado es vital. No es importante, es vital para ti que eres hijo o hija de Dios. Así es que acércate para que tú puedas ser discipulado. Hay tanto por hacer, tanto que aprender. No te quedes con la enseñanza del año pasado, del 2019, ni de este año. Ve por más, vayamos por más. Amén. Bien. 4. El ministerio te ayudará a descubrir tus talentos. Es decir, cuando tú y yo empezamos a servir en un ministerio X en la iglesia, que ahorita podemos hacerlo todavía sin asistir, tú y yo vamos a poder desarrollar nuestros talentos, descubrir nuestros talentos y dones que Dios nos ha dado personalmente. Y eso va a ayudar y a apuntalar áreas débiles de la iglesia que tú puedes fortalecer y que tú puedes ayudar a incrementar el progreso del evangelio en una iglesia. Entonces Dios quiere que tú y yo nos enlistemos en sus filas, que nos convirtamos en discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque para poder entrar en servicio en un ministerio. Y hay tantos ministerios. Ahorita, por ejemplo, el ministerio que nos está sacando adelante, y le doy gracias a Dios por todo, es el ministerio de alabanza. Los muchachos de alabanza están haciendo un gran esfuerzo por grabar las canciones en sus casas. Los muchachos de multimedia, que son los que están trabajando a marchas forzadas hasta la noche para poder hacer esto, lo que estamos haciendo, grabando y enviando y editando y poniendo títulos, etcétera, que es mucho trabajo, y le doy gracias por estos equipos. Gracias a todos los muchachos, al ministerio de niños que está funcionando padrísimo, las enseñanzas padrísimas del ministerio de niños, todo, o sea, la alabanza de niños, todo lo que se está haciendo ahorita. Tú puedes servir. Y ahora que acabe toda esta pandemia, tú y yo podemos servir al Señor. Tú y yo podemos inmiscuirnos en sus asuntos. Es mejor estar en los asuntos de Cristo, en los negocios de su Padre, que otro negocio. ¿Qué otra cosa puede ser mejor que servir a Dios? Entonces, el servir a Dios, el ministerio, te va a ayudar a descubrir tus talentos. Pero me puedes decir: Pastor Luis, sí, pero ¿cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo sé qué área? Sirve, empieza a servir en donde tú quieras, y tú puedes ir descubriendo donde te gusta, por supuesto, y donde Dios quiere que vayas. Pero para poder servir, se necesita servir. Es como, ¿cómo puedes aprender a orar? Orando. ¿Cómo puedo aprender a servir? Sirviendo. ¿En qué? En donde tú quieras, ¿sí? Ahora, otra, más sencillo también. Pastor, ¿en qué puedo servir en la iglesia? Yo te puedo decir en qué. Hay tanta necesidad, y más ahorita en estos tiempos, muchísimas cosas que se pueden hacer para hacer progresar el evangelio de Cristo y que avance el evangelio de Cristo, porque cuando tú y yo hacemos avanzar la iglesia de Cristo, avanza toda la iglesia del Señor, y el evangelio es anunciado a todo el mundo. Siguiente punto. 5. Fíjate bien. El evangelismo te ayudará a cumplir tu misión, que es parte del ministerio, que es parte de lo que es servir al Señor. Pero cuando tú y yo evangelizamos, cuando tú y yo hablamos a otras personas acerca de Jesús, que eso significa el ser evangelista, el practicar el evangelismo, es hablar las verdades de Cristo, de su palabra y de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí?
Yo tengo ya 38 años de ser cristiano y es toda una aventura. O sea, yo no cambio nada, nada, nada absolutamente por Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es todo en mi vida. ¿Lo es en tu vida? Si es en tu vida, di amén. Pon ahí, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Cristo es todo. ¿Acaso hay otra cosa que hablar más importante que esta? ¿Que es Jesús? La vida eterna? No. Solo Jesús. Me emociona tanto poder compartir el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque son verdades que jamás pasarán. Y el 6, ya voy terminando. No hay nada como la iglesia en la tierra. No hay nada. Ahora, ¿te das cuenta por qué Jesús peleó la buena batalla y murió por su iglesia en esa cruel cruz? Murió por ti y por mí. Él peleó con su propio carne y hueso, con su propio cuerpo. Él peleó. Él fue desgarrado, desfigurado. Dice que su rostro completo fue desfigurado. ¿Por qué? Por un propósito, por comprar su iglesia, por formar su iglesia. En su cuerpo dio a luz la iglesia que tú y yo conocemos hoy. Entonces, para él fue sumamente importante fundar la iglesia, dar a luz a la iglesia. Y él es la cabeza del ángulo. Él es la piedra angular. Entonces, fíjate bien, para aquellas personas que dicen, no, es que yo no voy a ninguna iglesia, hermano, Jehová es mi pastor, está muy equivocado. Déjame decirte la verdad, tienes que escuchar esta gran verdad, y no lo digo yo, sino lo dice su palabra. Si tú crees que no necesitas una iglesia, y eres cristiano o te dices ser cristiano y dices que Jehová es tu pastor, entonces si realmente Jehová es tu pastor, haz lo que dice la palabra. Sé obediente a lo que dice. Y la palabra dice que tenemos que ir a una iglesia, que no dejemos de congregarnos. Entonces no dejes que te engañe el diablo. Ahora yo sé que hay personas que tal vez te han fallado y todo. Perdona. 7 veces perdona. Pedro le dijo, Señor, ¿a poco tengo que perdonar 7 veces al día a mi hermano? Y Jesús le dijo 70 veces 7. Se fue a un ejemplo superlativo el Señor Jesús y le dijo, todas las veces que sean posibles hay que perdonar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Tengo aquí una nota que dice, Dios quiere que amemos a personas reales, no ideales. Lo voy a leer otra vez. Dios quiere que amemos, estamos hablando de los hermanos, que amemos a personas reales, no ideales. O sea, Dios no te llamó a amar personas perfectas e ideales. Te llamó a ti y a mí a amar a las personas, a aceptar como son, a perdonarlas. Pero Dios se va a encargar también de ellas, no te preocupes. Entonces, volviendo a lo que es la iglesia. Si tú y yo nos afiliamos a una congregación, a una iglesia local, tú y yo vamos a poder descubrir nuestro propósito en la vida. No hay otra manera. Las personas que están fuera de las iglesias, que no le dan cuentas a ningún pastor ni nada, y ellos dicen, yo y la Biblia, son personas que están fuera de la protección de Dios, son personas que están fuera de la voluntad de Dios. No hay bendición, son personas que se quedan a medias, son personas que no pueden avanzar en el reino, se estancan porque no tienen comunión, no practican el discipulado, no hay nadie quien les enseñe, no hay nadie a quien pueda corregir sus vidas, no hay nadie a quien le puedan dar cuentas de nada, no pueden adorar a Dios corporalmente porque se pierden de tantas bendiciones de pertenecer a una iglesia. Entonces es por eso la importancia de que tú y yo nos congreguemos, que tú y yo pertenezcamos a una iglesia local. ¿Por qué? Porque Jesús amó a la iglesia y dio su vida por la iglesia. Yo amo lo que Dios ama. Yo amo lo que Jesús ama, que es su iglesia. Y por eso soy pastor, por llamado. No, nadie me puso a mí, fue Dios el que me llamó. Y yo le quiero servir con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero entregar mi vida entera por Cristo Jesús y por su obra. Amo la iglesia,
Por eso les digo que los extraño mucho. Amo a la iglesia, amo los niños llorando en la iglesia, en plena predicación, cuando están llorando y a veces distraen, los amo. ¿Por qué? Porque no es una distracción, es normal. Es una iglesia donde van niños, bebés que se hacen popó y que vomitan, etcétera, y todo. Todo el show de comprarte una iglesia. Entonces, tú y yo necesitamos pertenecer a una iglesia. Necesitas afiliarte a una iglesia, a donde Dios te guíe, ¿sí? Pero sé fiel ahí, sé fiel, plántate y vas a desarrollar toda tu vida. Y con esto termino. Dios quiere en estos tiempos que nos ayudemos unos a otros como iglesia. Por eso es la comunión entre hermanos. Y Gálatas 6:2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Y por eso es que hemos estado dentro de amistad, dentro de la iglesia, hemos estado promoviendo los negocios de las iglesias, de las personas que pertenecen a las iglesias, sobre todo que tienen tiendas de abarrotes, tiendas donde tú y yo podemos ir a surtirnos. ¿Sí? Hoy fui a surtirme con uno de los muchachos que se congregan con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos unos a otros, sobrellevar las cargas unos a otros. Esta es una de las ventajas, que podemos ayudar a los hermanos en Cristo. Entonces, es por eso tan importante la iglesia. En estos momentos, tú puedes ayudar. En estos momentos, tú puedes... si vas a comprar una despensa, si vas a comprar comida para tu familia, compra tantito más para alguien. Y dáselo a un viejito, una persona que no puede salir, etcétera, que tiene una necesidad especial, lo que sea, y tú puedes ayudar y Dios te va a multiplicar, Dios te va a dar mucho más. Así es que practiquemos todos estos principios de la palabra del Señor. Amén. Y quiero orar para terminar este tiempo. Familia de amistad, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Quiero orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel. Tu palabra se cumple. Y gracias porque estamos viendo el cumplimiento de tu palabra en muchos aspectos y que se haga real, se haga rema en nuestros corazones, que podamos vivir la palabra. Señor, que la paz de Jesucristo llene nuestros hogares en este momento. Con esta oración, Señor, podamos llevar y transmitir este amor, esta paz, esta seguridad en Cristo Jesús. Te damos gracias, bendice cada familia de nuestra iglesia, cada hermano cristiano que está viendo esta transmisión, bendícelo y guárdalo y protégelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que aprendamos a servir a los demás, a salirnos de nosotros mismos y ver la necesidad de los demás y a practicar todas las cosas que dice tu palabra, el amor por el prójimo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Cristo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, que descanse, duerma bien y lea la palabra antes de dormir. Amén. Que Dios me lo bendiga. Bye.